Hola, mi nombre es Pepe Pastor, soy investigador científico del CSIC y dirijo desde hace un año el Laboratorio de Arquitectura Tisular y Celular aquí en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Y mi laboratorio trabaja en biología celular e imagen de alta resolución usando genética en la mosca del vinagre, Drosophila melanogaster, que usamos como organismo experimental en el laboratorio. Pues el objetivo principal de mi laboratorio ahora mismo es entender la organización de la vía de secreción en las neuronas, es decir, del camino que sigue dentro de la célula las proteínas secretadas, las que tienen que salir al exterior de la célula, y en células, digamos, normales, las que no son neuronas, las proteínas están en el aparato de Golgi, en un complejo central en el centro de la célula, y desde ahí viajan al exterior, viajan a la membrana, ¿no? Y de allí salen hacia el exterior. Y esto es lo que ocurre en células normales. Sin embargo, las neuronas no son normales. Al contrario que otras células, que uno puede dibujarlas como circulitos o hexagonitos sin mucho temor a estar simplificando. Las neuronas tienen unas morfologías increíblemente ramificadas, complejas, de forma que el centro de la célula se encuentra en ocasiones a mucha distancia de sus extremos. Y por tanto lo que encontramos en neuronas no es un Golgi central, sino muchos trocitos de aparato de Golgi distribuidos a lo largo de estas ramificaciones, y esto es en resumen lo que estamos intentando entender en el laboratorio: cómo se establece esta muy peculiar organización de la vía de secreción en neuronas, y también, muy importante, qué relación tiene el Golgi con otras vías de tráfico de proteína y membranas, como son la vía de internalización de proteínas y de degradación de proteínas. Pues no todas las proteínas que produce la célula son secretadas, ni mucho menos, pero las que son secretadas tienden a ser muy importantes, y siguiendo un argumento de abundancia, la más abundante es el colágeno, que es el pegamento, el cemento que sujeta a las células unas con otras para formar tejidos, y esta es la proteína más abundante del cuerpo humano, es el 30% de nuestra masa corporal. Y luego también son muy importantes las proteínas de señalización, que son las que se encargan de transmitir mensajes y de recibirlos entre células, y sin las cuales las células pues están mudas y sordas a los mensajes que necesitan emitir y recibir de otras células. Y en el caso de las neuronas son células absolutamente hiperespecializadas en recibir y transmitir mensajes de forma ultra rápida y ultra precisa, y eso las hace muy sensibles a cualquier desajuste en el tráfico de membrana y de proteínas en general. Pues desde un punto de vista básico está claro que hay muchas cosas que no sabemos sobre la biología celular, el tráfico celular en las neuronas, no solo de cómo se secretan las proteínas, sino en general cómo se localizan, cómo se mueven y cómo se degradan dentro de la célula. Y luego esto está relacionado con algo que, cuando uno habla de neurociencias, pues está claro que existen estas enfermedades terribles neurodegenerativas: el Alzheimer, el Parkinson, Huntington, y de las que de manera muy frustrante sabemos todavía muy poco. Y de las pocas cosas que se saben a ciencia cierta es que en todas estas enfermedades se producen agregados de proteínas, pegotes de proteínas, que las neuronas son incapaces de deshacerse de ellos, pero en realidad nadie sabe
si están afectando estos agregados al tráfico de proteínas, de la capacidad de las células, de las neuronas de comunicarse unas con otras, y ni siquiera sabemos si estos agregados son causa o son consecuencia de algún otro tipo de disfunción celular que, por supuesto, ayudaría mucho saber qué es lo que está pasando para poder encontrar tratamientos efectivos que a día de hoy pues no existen. Bueno, pues para empezar, históricamente Drosophila es el primer organismo modelo desde hace más de 100 años. Es la idea de un señor, de Thomas Morgan, un científico estadounidense que decidió formar una comunidad científica y concentrar esfuerzos alrededor de esta especie, de este organismo, con la esperanza de que lo que se aprendiera en Drosophila fuera válido para el resto de organismos y para humanos, y por supuesto de esto no había en 1900, más de 100 años, no había ninguna garantía de que esto fuera a ser así, pero hoy en día somos totalmente conscientes de que los mecanismos genéticos, los principios de desarrollo, las vías de señalización, todas las maquinarias subcelulares, como por ejemplo las vías de tráfico de proteínas, todo esto está conservado 99,9% entre humanos y moscas. Y aparte por esta acumulación de más de 100 años de conocimiento y de herramientas genéticas sobre todo, la mosca de la fruta es un organismo muy conveniente para la experimentación porque es muy rápido. El desarrollo, el ciclo de vida de la mosca es de solo 10 días. Tiene un genoma pequeño, solo tiene 3 cromosomas, lo cual hace muy fácil trabajar en genética con ella. Son fáciles de mantener, baratas y aun siendo organismos sencillos, son como nosotros animales que poseen tejidos, órganos, sistemas, tienen un sistema digestivo, un sistema muscular, un sistema excretor, inmune y, por supuesto, tienen un sistema nervioso con neuronas totalmente comparables a las nuestras. Sí, desde 2013 hasta el año pasado mi laboratorio estaba en la Universidad de Tsinghua, en Pekín, y el inicio de la pandemia fue una experiencia personalmente muy dura porque en aquel momento, que era el Año Nuevo chino, que son las vacaciones principales en China, mi mujer y mi hija estaban de vacaciones en España y no fui capaz de reunirme con ellas hasta medio año después, con todo lo que sucedió. Y luego también recuerdo como bastante extraña la sensación de saber lo que estaba pasando tanto en China como en España y ver que la información no estaba fluyendo de un sitio a otro y al principio de la pandemia, bueno, pues allí en China estábamos todos usando mascarillas, pues aquí estaba la gente con guantes y frotando las suelas de los zapatos y luego al contrario, y medio después eh, en China no aprendieron de lo que se había hecho en Occidente, donde ya se convivía de forma normal, casi normal, con el virus y seguían aferrados a la política de COVID cero, intentando contener un virus que la experiencia enseñaba que era totalmente imposible de contener, mucho más contagioso y
mismo tiempo también mucho menos letal. Pues para mí ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora, desde luego, y de lo que yo vi, lo que yo viví, destacaría como muy llamativo y directamente digno de elogio la altísima, clara voluntad del país de apostar por la ciencia como motor de crecimiento económico, de la mejora de la vida de las personas, de puntal de su posición en el mundo y también la clarísima voluntad, corto, medio, largo plazo, de dar confianza y medios a los científicos y de adoptar todas las medidas que funcionan, se sabe, en el resto del mundo a gran velocidad, de introducir reformas en cuanto a la evaluación y financiación de la ciencia, los estadios de la carrera científica, procesos de reclutamiento, de selección de personal, el gobierno de las universidades y muchos otros aspectos en los cuales pues, China se ha movido con increíble velocidad. Y, pues, somos ahora conscientes del potencial investigador que tiene este país.